¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá el profesor Doro. Bienvenidos a este podcast, a esta transmisión. Espero que les sea de la mayor de las utilidades. Y arrancamos con este tema propio de tercer año, clave para tercer año y sobre todo clave haber completado las actividades anteriores, ya que vamos a conversar en estos minutos sobre lo que fue el periodo de batallas de independencia, haciendo un recorte muy particular. Entonces yo voy a resaltar ciertos aspectos que también verán con mayor profundidad en el manual. Pero bueno, la mirada de este podcast estaría bueno que la escuchen antes de largarse a hacer las actividades en la guía de estudio. Y hablamos entonces de los años de las batallas de independencia. Ustedes saben que luego de 300 años de dominio de los españoles, sobre todo en el continente americano, también de los portugueses, también de los ingleses, holandeses, pero fundamentalmente lo que más nos toca estrechamente a los argentinos y a los latinoamericanos es la presencia de españoles y ese gran territorio que ocuparon en nuestro continente desde Norteamérica hasta Sudamérica, ¿sí? Saben ustedes, esto ya es a modo de repaso, dividiendo todo el continente en virreinatos. Primero dos, el virreinato de Nuevo México, virreinato del Perú, donde tenían sus mayores intereses debido a los metales preciosos, más tarde agregando nuevos virreinatos como el de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Y es acá donde arrancamos a destacar con un punto para entender el porqué del inicio de aquellas batallas de independencia y enfocándonos en un sector particular que surge en la colonia, que serían los criollos, ¿sí? Los y las criollas. Ese sector es muy importante para entender por qué se producen las batallas y posteriormente el triunfo de la independencia y el surgimiento de nuevas repúblicas en el continente americano. El sector de los criollos es un sector prominente de la sociedad colonial. Son personas de piel blanca, lo que les daba un estatus ya de por sí, pero fundamentalmente son familias descendientes de españoles, descendientes de europeos. Es decir, los españoles, los conquistadores originarios empiezan a tener familia una vez que se asientan en el continente. A veces ciertas familias de conquistadores se asentaban definitivamente en la colonia y sus descendientes entonces serían los grupos criollos, cada vez de mayor peso en el continente y cada vez reclamando más presencia y poder acrecentar su poder. Acá es donde surge un primer y gran conflicto entre los intereses de la corona española y este grupo de criollos que no es representado plenamente. Exigían mayores permisos para comerciar, para participar en la economía, para participar inclusive en cuestiones administrativas, pero no se lo permitían. Desde España no les permitían ascender socialmente. Así que esto va a generar, si digo bien, un gran descontento en los sectores criollos, que verán, lógicamente, su momento para cumplir con sus deseos en la época de la independencia. En el caso, y nos movemos geográficamente, lo de los criollos, la importancia del sector criollo se aplica a toda Latinoamérica, pero si vamos específicamente a lo que es el virreinato del Río de la Plata, tenemos un suceso que importa solamente en esta zona, en esta región, que son las invasiones inglesas.
Igualmente hay que entender que el peso de Inglaterra, después de 1805, cuando vence en los mares a España, va a crecer a pasos agigantados. Podríamos decir que, sin miedo a equivocarnos, que la presencia de Inglaterra en el nacimiento de nuestras repúblicas latinoamericanas es fundamental, ya sea facilitando ciertas cuestiones, hasta a veces directamente haciendo préstamos de dinero. Pero en el caso particular de Argentina es muy interesante ver lo que sucedió entre 1806 y 1807. Esto es previo al estallido de las guerras de independencia, cuando los ingleses intentaron directamente ocupar el territorio rioplatense. Invadieron y estuvieron por periodos no mayores a meses ocupando los territorios, ya les digo, de tanto Uruguay, pero fundamentalmente Buenos Aires. ¿Y dónde está la importancia de estas invasiones inglesas? Fundamentalmente en que les otorgó a los criollos, a los habitantes de la colonia bonaerense, les otorgó la visión de que era posible tener otra forma de manejarse, sobre todo comercialmente, porque en esos pocos meses, que estuvieron los ingleses ocupando la colonia, aplicaron normas de libre comercio, algo que los criollos desconocían completamente, ya que, ustedes saben, España imponía un riguroso control de mercado a través del monopolio comercial. Eso les dio una visión, ya les digo, de que sin España en medio eran posibles cosas interesantes, sobre todo para los criollos que se dedicaban al comercio o pretendían hacerlo. Y por otro lado, algo no menos importante, los ingleses finalmente fueron expulsados, fueron derrotados en ese intento de invasión con las milicias que se formaron. Esto, de nuevo, fue un batallón original y propio de criollos, donde participaban no solo españoles, a diferencia de lo que era el ejército español, ¿sí? El ejército de la corona. Esto les dio un gran espaldarazo a los sectores criollos, les dio mucha confianza. Sepan ustedes que, pudieron derrotar las temidas tropas reales de los ingleses, ¿sí? Las tropas de la corona inglesa fueron derrotadas por una milicia, es decir, un grupo de soldados que no son regulares, distinto de un ejército regular. Eso va a marcar un antes y un después en la colonia rioplatense. Pero, y avanzamos un poco más, ahora sí nos vamos hasta 1808, la situación europea va a traer ese momento que yo les decía que los criollos van a encontrar como el más adecuado para buscar hacer valer sus intereses. ¿Qué pasaba en Europa? Y Europa estaba inmiscuida en una interminable sucesión de batallas desde que había estallado la Revolución Francesa. Echamos mano acá de un contenido de segundo año, pero ustedes saben que en 1789 estalla la Revolución Francesa, es decir, los franceses intentando desligarse del poder monárquico y establecer, en el mejor de los casos, repúblicas o gobiernos con lugar a las elecciones, una lógica muy distinta. Pero aquello era algo bastante complejo en Europa y terminó dando lugar a la figura de Napoleón Bonaparte, quien tomó la posta en este proceso de revoluciones republicanas en Europa, llegando a ocupar prácticamente con sus ejércitos de origen francés, a ocupar toda Europa
intentando llevar la Revolución Francesa a toda Europa. Y en ese proceso es que los reyes españoles también son tomados prisioneros por Napoleón, lo que abre acá un punto muy particular. En 300 y pico de años de control por parte de la monarquía española, tanto de España desde ya como también de sus colonias, entiéndase el continente americano casi en toda su extensión, después de tantos años los reyes españoles estaban ausentes. Estaban, si bien siempre hubo algún que otro problema, ¿no? Entre, vamos a decir, quién sucedía en el cargo, pero nunca hubo un periodo en el cual no haya gobierno. Esto se conoce como vacío de poder. Este es el momento en el cual los criollos en toda Latinoamérica, también los indígenas van a hacer sus reclamos, pero lamentablemente no tendrán lugar. Pero sí los criollos empiezan cada vez más a coquetear con esta idea de participar tanto en la economía, en el comercio, como en el gobierno, cuando se empiezan a formar copiando lo que sucede. A ver, hagamos un parate acá. ¿Qué sucede en España? En España el rey Fernando VII y su padre son hechos prisioneros, y Napoleón Bonaparte, este emperador francés, él se había autoproclamado emperador, el emperador francés nombra como gobernante de España a su hermano José Bonaparte, que pasaría a ser José I. Los españoles no reconocen a los franceses como gobernantes en su país, y a espaldas de la imposición de Bonaparte, los españoles forman juntas de gobierno. Distintos sectores de la sociedad española de aquel entonces, eclesiásticos, aristócratas, hasta algunos burgueses encumbrados en ciertos casos, van a tomar la posta del poder, de ese vacío de poder, formando juntas. Todo basándose en una idea que habla de que cuando el rey pierde el poder que tiene el rey vuelve al pueblo. Fueron bastante lejos los españoles, llegando a nombrar inclusive una república, una constitución republicana, pero quedémonos con la idea de que forman juntas de gobierno para llenar ese vacío que dejaba el rey. Los criollos en Latinoamérica copiarán esta idea y empezarán a fomentar la formación de juntas locales, juntas de gobierno que reemplacen a aquellos virreyes que ya no tenían poder, aquellas órdenes que venían desde España. Durante un tiempo hubo comunicación, los virreyes también siguieron en pie en América, pero todo se complejiza en 1810, cuando la Junta Central de Gobierno formada en España también cae a manos de los españoles. Ya esas noticias, al llegar a América, repercuten de cierta forma en la cual los independentistas más convencidos toman el poder de las juntas de gobierno y se forman las juntas de gobierno revolucionarias. Esto lo han visto en la clase anterior, así que no nos vamos a meter mucho ahí. Vamos a dar por entendido que sabemos que se forma la junta revolucionaria en 1810, no solo en el Río de la Plata, sino después en toda Latinoamérica. Pero vamos a remarcar un punto en cómo operaban esas juntas de gobierno. Esas juntas de gobierno en un primer momento replican esta idea de que operan en nombre del rey.
Tal es así que todos los documentos oficiales de las juntas de gobierno revolucionarias a partir de 1810 firman en nombre del rey Fernando VII, hecho prisionero por Napoleón Bonaparte. Aquello fue visto como una medida, digamos, astuta por parte de los revolucionarios para ganar tiempo mientras se formaban los ejércitos de independencia. Aquello se llamó justamente la máscara de Fernando VII, dar la imagen de que todavía eran fieles a la corona española, cuando en realidad eran más bien todo lo contrario, eran el inicio de la independencia. Y bueno, lo primero que se hace entonces, una vez formadas las juntas de gobierno revolucionarias o criollas, este es el punto clave, aquellas juntas de gobierno son justamente revolucionarias porque no permiten la participación de los españoles, solo participan criollos. Un mensaje bastante claro, por más que firmen el nombre de Fernando VII, son solamente criollos que están gobernando por primera vez desde la llegada de los españoles con Colón. Por primera vez gente nacida en este continente se autogobierna. Y lo segundo que hacen son formar ejércitos revolucionarios, ejércitos de independencia. En el caso del Virreinato del Río de la Plata, o deberíamos decir de las Provincias Unidas del Río de la Plata, esos ejércitos encabezados por Belgrano, por San Martín, van a tener mucho éxito en un primer momento, defendiendo la inminente declaración de la independencia, la inminente o la real el real gobierno por parte de criollos y enfrentamiento a la monarquía. Esto va a terminar siendo muy claro en pocos años. Saben ustedes que lo que sucedía en Europa repercutía en estas tierras. Y Napoleón Bonaparte va a ser derrotado en 1814, en el plazo entre 1814 y 1815, y son en esos años en los cuales, una vez derrotado Napoleón, los reyes no habían sido asesinados, eran solamente hechos prisioneros, así que finalmente el rey Fernando VII retorna a su trono, desconoce la constitución que crean los españoles, aquella constitución republicana, desconoce cualquier otra forma de gobierno que no sea la monarquía, y va también a reclamar recuperar el control de sus tierras, de sus colonias en las Indias occidentales, es decir, en América, para lo cual conforma un ejército mucho más nutrido y decidido a recuperar el control de América. En esos años, a partir de 1815, las guerras de independencia recrudecen, hay muchos retrocesos en todos los territorios. Argentina va a perder muchos territorios en aquellos años, pero va a mantener. No hubo grandes enfrentamientos, por el contrario, no hubo grandes enfrentamientos en lo que es, hoy nuestro territorio. Y San Martín, una vez que es declarada la independencia en 1816, continúa con esas batallas y forma un gran ejército que cruza los Andes, ustedes saben, y sube hasta Perú, desde Chile hasta Perú, libertando todos los pueblos que va encontrando a su paso y teniendo muchas victorias, hasta que finalmente decide retirarse de San Martín, y en 1822, luego de encontrarse con el otro gran patriota latinoamericano, Simón Bolívar, le entrega sus ejércitos a Bolívar. Pero hagamos un pequeño parate.
por qué se retira de la batalla San Martín. Era un cobarde, no, nadie se atrevería a decir eso, pero sí en el interior de las provincias unidas había más bien desunión. Surgen, y esto va a ser una constante que vamos a seguir viendo a lo largo de las siguientes clases, surgen muchos conflictos internos entre los criollos y los distintos sectores de la ex colonia. Distintas visiones en torno a qué tipo de gobierno adoptar, quiénes se ponen al frente y quiénes van a ser desplazados, algo que va a generar uno de los mayores conflictos de la historia de nuestro país, que es la postura de un gobierno fuerte y centralizado en Buenos Aires, o un gobierno más bien igualitario, que unifique a todas las provincias, de un tono más bien federal. Esas internas tan fuertes van a desencantar a San Martín, quien en algún momento se le pide, por ejemplo, enfrentarse contra los partidarios de uno u otro sesgo político, y ahí es donde San Martín se desencanta con esta gesta patriótica y le cede sus ejércitos a Bolívar. Si era para enfrentarse a los europeos, él estaba para pelear, pero si era para enfrentamientos internos, no le llamaba participar de esas peleas. Y bueno, para finalizar este podcast y esta conversación, o esta exposición, mejor dicho, tenemos que saber que en las guerras de independencia contra España van a finalizar una vez que estén liberados todos los territorios, y esto sucederá recién en 1824, cuando Simón Bolívar logra liberar finalmente Perú, y luego de inclusive también liberar zonas que habían sido perdidas por Argentina, como el Alto Perú, hoy Bolivia, en honor a Bolívar justamente. Así termina esta etapa, dejando nuevamente, tanto en México y en distintas naciones, sobre todo en Argentina, que nos interesa, muchos enfrentamientos para ver quién controlaría, justamente una vez que los españoles estaban fuera de la escena, quién controlaría el destino de estas nuevas naciones. Bueno, hasta acá esta transmisión. Espero que les haya alumbrado ciertos contenidos que seguirán trabajando a través de los medios digitales, a través de Classroom o WhatsApp. Así que bueno, les mando un saludo.